¿Quién escribe después del final? ¿Quién toma papel y lápiz cuando ya no queda nadie para leer? Esa fue la pregunta que me atormentó desde el momento en que recibí la primera carta. Sin remitente, sin estampilla, sin huellas digitales, solamente un sobre amarillo y un olor extraño, como tierra vieja, húmeda, como si hubiese sido enterrado. La abrí con manos temblorosas. Hoy he visto el mar retroceder. No como en un tsunami, no. Se fue caminando. Leí la frase 3 veces. El mar, caminando. Al final, una firma. Ah, nunca había visto esa escritura. Nunca había conocido a nadie con ese nombre. Y sin embargo, sentí que me hablaba a mí. Ese fue el inicio. El primer aviso. La primera grieta en la realidad. No imaginaba que esa carta venía desde un lugar donde ningún ser humano debería existir. Un lugar donde el tiempo había perdido la cabeza. Un lugar al que llamaba el fin del mundo. 2 días después, cuando aún no entendía la primera carta, llegó la segunda. Alguien la deslizó bajo mi puerta sin que yo escuchara pasos. El sobre estaba helado. Un frío seco, antinatural. Dentro, un papel arrugado, como si hubiera sido escrito en medio de un temblor. La ciudad se está vaciando. No de gente, sino de sonidos. Leí la frase en voz alta. Y entonces me di cuenta. La sensación de silencio en mi departamento era distinta. Pesada. La clase de silencio que te presiona el pecho. La carta continuaba. Las aves dejaron de cantar hace 3 días. Los perros esconden la cabeza bajo el suelo. Algo camina afuera, pero no deja huellas. Solo frío. Puse la carta sobre la mesa. Y por primera vez, pensé en tirarlas a la basura. Pero al final del papel, en letras torcidas, leí: no dejes de leerme. Eres el único que queda del otro lado. Sentí un escalofrío. No sabía por qué, pero él tenía razón. De alguna manera, yo era el único del otro lado. La tercera carta llegó sin sobre, doblada en 4, como si hubiera sido arrancada de un cuaderno viejo. Esta vez, dentro venía un dibujo, un mapa de una ciudad que no conocía, calles sin nombre, edificios que parecían temblar en el papel, y una frase corta: esta fue mi casa. Pero estaba subrayado 3 veces. Cuando acerqué más el papel, noté algo perturbador. Las líneas del mapa estaban desapareciendo, como tinta diluyéndose en agua. Me levanté de golpe. Puse el papel bajo la luz. Lo observé durante largos segundos. Las calles más delgadas se borraban primero, luego los edificios pequeños, y después la casa marcada con un círculo. La casa de... Era como si el lugar estuviera siendo devorado por la nada. En ese instante, me di cuenta. Las cartas no describían un futuro ni un pasado. Describían un lugar que estaba muriendo mientras él escribía. Un lugar que todavía no debía existir. Pero existía. La cuarta carta llegó a las 3:16 de la madrugada. Sentí como caía en el piso. Ese sonido seco. Ese tap que no debería haberse escuchado porque nadie estaba despierto en el edificio. Cuando la levanté, estaba caliente, como si hubiera sido escrita segundos antes. Me senté en la cama y la abrí. El papel estaba manchado de barro, y también de algo más oscuro. La letra era desesperada. Hoy descubrí que no soy el único en esta ciudad vacía. Alguien más sigue aquí. No sé si es un hombre. No sé si alguna vez lo fue. Dejé de leer. El silencio se volvió aún más profundo, como si la noche misma estuviera escuchando conmigo. Retomé. No te asomes por la ventana cuando leas esto. No importa lo que escuches. No importa si llama. Tragué saliva. La última línea estaba escrita con tanta fuerza que el papel estaba casi roto. Si ves su sombra, ya es tarde.
Miré la ventana. La cortina estaba moviéndose, muy despacio, por una corriente de aire que no existía. Apagué la luz. Me quedé escuchando. Fue un error, porque del otro lado de la ventana, alguien respiró. Esa noche, el viento parecía arrastrar voces. Yo sabía que eran solo turbulencias golpeando las láminas viejas del techo, pero igual, sentí que alguien susurraba mi nombre. No quería abrir esa sexta carta. La letra de Mateo ya no era la de un hombre. Era la de alguien escribiendo con la mano temblorosa o acorralada. Adentro decía: no estamos solos, hermano. Cada vez que oscurece, algo se apoya en mi ventana. No lo escucho, pero lo siento, como si respirara. Yo también pensé que era el viento, hasta que dejó huellas. Al terminar de leer, y fue justo entonces cuando escuché un sonido en mi propia ventana. Un golpecito, delicado, como un dedo probando el cristal. Al amanecer fui al único lugar donde podían explicarme algo: la casa de doña Elvira, la mujer más vieja del pueblo. No me dejó entrar. Apenas abrió 10 centímetros la puerta. Él te escribió, ¿verdad? Susurró sin saludar. ¿Cómo lo sabe? Porque todos los que se quedan solos allá empiezan igual. Me quedé helado. Igual como. Los ojos de la anciana tiemblan, como recordando algo que nunca quiso recordar. Primero cartas, luego sombras, después silencio. ¿Qué es lo que ve Mateo? Ella baja la mirada y murmura: no es lo que ve, hijo, es lo que lo está viendo a él. Entonces cerró la puerta con fuerza, y por primera vez entendí algo. Esto era más grande que el miedo de Mateo. Era más viejo, más profundo, más paciente. Esa noche volví a leer todas las cartas, buscando un patrón, cualquier cosa. Pero lo único que encontré fue algo peor. El sonido, toques lentos, pesados, sobre el techo de la cabaña, como si alguien caminara sobre él, descalzo, arrastrando algo. Toce, silencio. Me quedé quieto, sin respirar, y recordé una frase de la tercera carta. No sube al techo, cae sobre él, como si llegara desde arriba. Y entonces lo entendí. Lo que fuera que estaba acosando a mi hermano, no venía del bosque, venía del cielo. La séptima carta llegó 3 días después, pero no la trajo el cartero. La encontré en el suelo, justo frente a mi puerta, como si alguien la hubiera dejado ahí. Pero lo raro no era eso. Lo raro era la mancha. Un círculo grande, oscuro. No era tierra, no era agua, no era tinta. Abrí el sobre con manos temblorosas. Si estás leyendo esto, es porque no pude bajar al pueblo. Intenté salir, pero me encontró. No sé cómo describirlo. No sé si tiene cara. No sé si tiene forma. Pero sé que huele la vida. Y yo ya no tengo mucha. Yo no quería seguir leyendo, pero mis ojos me traicionaron. No vengas por mí. No quiero que te encuentre tan bien. Cuando levanté la carta, la mancha ya se había secado, y supe que era sangre. No pude más. No podía quedarme esperando otra carta, otra mancha, otro silencio. Fui a buscarlo. Tomé la carretera vieja, esa que nadie usa desde hace años, la que bordea precipicios, pasa por pueblos vacíos y se adentra en una zona que no aparece en ningún mapa. Llevaba una linterna, una mochila y un miedo tan grande que apenas podía caminar. Mientras avanzaba entre la neblina, algo brilló en el suelo. Una piedra tallada, con un símbolo que nunca había visto. Y cada vez que avanzaba, aparecía otra, y otra, como si alguien estuviera marcando el camino, como si quisieran guiarme, o llevarme justo donde querían. Y al fondo, entre la neblina, apareció la cabaña de Mateo, oscura, callada, esperándome. La puerta estaba entreabierta,
No tuve que tocarla, no tuve que forzarla, solo la empujé, y se abrió como si la casa estuviera esperando ese momento. Adentro hacía frío, un frío que no correspondía a la estación, un frío que parecía venir desde las paredes mismas, como si todo el lugar respirara muy lento. «Mateo», susurré. Nadie respondió, pero la casa sí. Crujió, gimió, se estremeció, como si intentara poblar el silencio con sus propios huesos viejos. Sobre la mesa encontré la última carta. No estaba cerrada, no estaba doblada, solo estaba ahí, esperando que yo la leyera. Y antes de tocarla, escuché algo arriba, como dedos arrastrándose en el suelo del segundo piso. Tomé la carta. El papel estaba húmedo, no por agua, sino por algo tibio. Empecé a leer en voz baja. No subas si escuchas pasos. No soy yo. Yo ya no estoy arriba. Mis manos comenzaron a temblar. Si estás leyendo esto, significa que llegó antes que tú. Y justo entonces, desde arriba, sonó una voz. Hermano, hermano, ven. Mi corazón se detuvo. Esa voz tenía el ritmo de Mateo, pero no tenía su alma. Era como alguien intentando imitarlo, practicando la voz humana, ensayándola. Mateo, dije aterrado. Eres tú. Hubo silencio, y entonces la voz cambió. Se volvió más honda, más ronca. Ese sí no era humano. Era una palabra que imitaba un significado, pero sin haberlo vivido nunca. Aún así, decidí subir. Cada escalón crujía como un hueso viejo. El aire olía a humedad y algo metálico. Al llegar arriba, no había nadie. Solo un pasillo largo, con un espejo roto al final. Y en ese espejo, no vi mi reflejo. Vi otro, un rostro alargado, blanco, sin detalles. Permaneció un segundo mirándome, como si estuviera estudiando mi forma, mi altura, mi manera de pararme, y luego desapareció. Yo retrocedí, respirando como si hubiera corrido kilómetros. En el suelo, junto al espejo, había marcas. Dedos, 4, muy largos, como si alguien hubiera intentado apoyarse ahí, pero no supiera cómo sostener un cuerpo humano. Me di la vuelta para bajar, pero escuché pasos detrás de mí, lentos, intermitentes, como si quien fuera no recordara cómo caminar. No quise voltear. Sabía que lo que estaba ahí arriba no era Mateo. Los pasos se detuvieron apenas a 1 metro. Mi respiración era tan fuerte que casi los opacaba. Y entonces, aquella cosa, olió. No respiró, no suspiró, solo olió, como un animal curioso. Sentí su sombra encima de mí. Sentí su altura. Sentí su silencio. Y escuché cómo arrastraba los dedos sobre el suelo de madera, buscando, probando. Yo sabía que si me movía, corría, pero también sabía que si no lo hacía, me alcanzaba, y decidí hacerlo. Corrí sin mirar atrás. El piso crujía, las paredes vibraban, y esa cosa empezó a imitar mis pasos, primero despacio, luego más rápido, como si estuviera aprendiendo a correr en tiempo real. Logré salir de la cabaña, pero la noche se cerró sobre mí como una tumba. Corrí hacia el bosque, no porque fuera seguro, sino porque era el único lugar donde esa cosa no podía imitarme tan bien. Entre los árboles vi algo, un montículo de tierra removida, reciente. Me acerqué, con la linterna temblando, y ahí estaba. Una tumba pequeña, sin nombre, sin cruz, y al lado, una madera con una frase tallada por mano temblorosa. No abrir, no responder, no escuchar. Y entonces lo supe. Mateo ya estaba muerto, y lo que me había estado escribiendo no era él, era eso,
la cosa que imitaba su voz, su letra, su miedo, una criatura que necesitaba que yo viniera, que me acercara, que la escuchara. Atrás, entre los árboles, lo escuché moverse, y por primera vez, habló claro. Hermano, ya llegaste. Corrí como nunca en mi vida. La criatura me seguía, imitando mis movimientos con una precisión cada vez más humana, cada vez más perfecta. Aprendía de mí. Al llegar al final del bosque, vi algo caer en el suelo frente a mí. Una hoja, una carta. Era la última. La abrí con manos ensangrentadas, no porque me hubiera herido, sino porque algo me había tocado mientras escapaba. La letra era la de Mateo, pero ya no era un mensaje, era una despedida. Hermano, no sé si lo que estás leyendo lo escribí yo, o lo escribió aquello que tomó mi voz, pero si tú recibiste estas cartas, es porque te quiere, te estudia, te imita, y cuando te alcance, cuando respire cerca de tu cuello, no corras, no grites, no mires atrás. La carta temblaba en mis manos, porque si lo ves, va a ver tu rostro, y si reconoce tu rostro, no vas a poder dejar de verlo nunca más. Sentí un aliento frío detrás de mi oreja, una voz perfecta, exacta, idéntica a la mía. No mires, ya aprendí cómo eres, ahora me toca aprender quién eres. Y todo se volvió negro.